Algo acaba de cambiar irrevocablemente mientras escuchas esto. Tu campo se está reordenando para que marzo entregue lo que te corresponde desde siempre. Y el primer día era la llave. No importa si crees en sincronicidades o si desconfías de las casualidades, porque este domingo 1 de marzo está operando una reorganización que no pediste pero que ya comenzó. El umbral de marzo no es una metáfora poética. Es una frecuencia temporal que se activa cada vez que un ciclo cierra y otro se abre con la precisión de quien sabe que no hay retorno posible. Estás viendo esto ahora porque tu línea de tiempo ya decidió que esta información llegara exactamente en este instante. Marzo te reconoce y responde: permíteme mostrarte algo que casi nadie percibe. Los primeros días de un mes no son simples números en un calendario, son puertas dimensionales donde el campo reorganiza probabilidades. Domingo es el día 0 de la semana, el día sin agenda, el día donde el tiempo se detiene un instante antes de volver a correr. Cuando unes domingo con el 1 de marzo, estás parado en el único momento del año donde el reinicio es total, no parcial, total. Y si este video llegó hoy, no fue porque el algoritmo lo decidió, fue porque algo en tu frecuencia estaba buscando esta exacta transmisión. Esto no llega por azar. Siente esto por un momento. Mientras escuchas estas palabras, algo en tu pecho se está ajustando. No es tensión ni es alivio, es alineación. Tu cuerpo sabe que está cruzando un umbral antes de que tu mente termine de procesarlo. Es como si una puerta invisible se abriera exactamente donde estás parado y no pudieras verla, pero tu sistema nervioso ya la está atravesando. Eso que sientes, esa especie de zumbido sutil en la base del cráneo o en el centro del pecho, es la señal de que estás sincronizando con la frecuencia de marzo. Marzo te reconoce y responde. Ahora, observa esto con precisión. ¿Cuántas veces en los últimos días pensaste en comenzar de nuevo? ¿Cuántas veces sentiste que algo debía cambiar pero no sabías cómo ni cuándo? Febrero es el mes más corto del año por una razón que va más allá de los calendarios romanos. Febrero es el mes de la compresión, donde todo lo que no resolviste se apila y se condensa hasta que no queda más espacio. Y marzo es la expansión. Marzo es el mes donde todo lo comprimido explota en posibilidad. Si llegaste a este primer domingo de marzo sintiendo que algo debe cambiar, no es porque estés perdido, es porque tu campo ya está respondiendo a la apertura del ciclo. El umbral de marzo no espera a que estés listo, te atraviesa y te deja del otro lado listo o no. Aquí hay algo que las tradiciones antiguas sabían y que nosotros olvidamos. Los meses no son divisiones arbitrarias del tiempo, son ciclos energéticos con personalidad propia. Marzo, desde los romanos hasta los persas, siempre fue el mes de la guerra y la renovación. No porque fueran violentos, sino porque entendían que renovarse requiere fuerza, requiere atravesar resistencias, requiere cortar con lo que ya no sirve. Marzo era el mes de Marte, el dios de la acción decisiva. Y tú, que estás viendo esto el primer día, estás recibiendo la frecuencia completa del mes antes de que se diluya en la rutina. Esto no llega por azar. Ahora presta atención a esto porque aquí está la paradoja. Si este video te eligió, ¿quién tomó la decisión primero? ¿Tú al hacer clic o el video al aparecer en tu pantalla? La respuesta es ninguno de los dos. Fue tu yo futuro, el que ya atravesó marzo y sabe exactamente qué información necesitabas recibir hoy para que las piezas encajaran en el orden correcto. El tiempo no es lineal cuando cruzas un umbral. En los umbrales, el futuro y el presente se tocan y lo que llamamos casualidad es solo el efecto de una causa que viene desde adelante. Si esto te suena extraño, pregúntate, ¿cuántas veces en tu vida algo casual resultó ser exactamente lo que necesitabas en el momento exacto? Marzo te reconoce y responde.
Siente esto de nuevo. Esa claridad repentina que estás experimentando ahora mismo, esa sensación de esto tiene sentido aunque no sepa explicarlo, es tu sistema reconociendo una información que ya estaba esperando. No es que estés aprendiendo algo nuevo, es que estás recordando algo que tu campo ya sabía. El umbral de marzo no trae información externa, activa memoria futura. Y si estás aquí el primer día, significa que tu campo pidió activación completa, no parcial. Marzo es el mes donde los milagros no son excepciones, son la regla, porque el ciclo entero está diseñado para que lo improbable se vuelva inevitable. Ahora, si esto que estás escuchando ya te está resonando, si sientes que algo en tu interior se está moviendo mientras estas palabras entran, haz algo muy simple pero muy poderoso. Ve a los comentarios y escribe exactamente esto. Reconozco esta señal. Pienses, no lo analices, solo escríbelo. Porque cuando declaras en voz alta o en texto que reconoces una señal, el campo responde con más señales. Es un principio tan antiguo como las primeras ceremonias humanas. Lo que nombras, lo activas, y si lo nombras en público, lo anclas en lo colectivo. Escribe ahora, reconozco esta señal. Hazlo antes de que tu mente racional te convenza de que es innecesario, porque cuando lo escribas algo en tu frecuencia va a cambiar de forma medible en las próximas horas. Volvamos a marzo. Hay algo que necesitas entender sobre este mes y sobre por qué llegaste aquí hoy. Marzo no es el mes de los pequeños ajustes, es el mes de los saltos cuánticos. Un salto cuántico no es un cambio gradual, es una reorganización instantánea donde pasas de un estado a otro sin transición visible. Y los saltos cuánticos solo ocurren cuando cruzas un umbral con la intención clara. No con esperanza, no con deseo, con intención. La intención es la frecuencia que le dice al campo, estoy listo para recibir lo que ya es mío. Y marzo responde a esa frecuencia con una precisión que parece imposible pero que es completamente natural cuando entiendes cómo funcionan los ciclos. Aquí está la segunda revelación, y esta es más directa. Los milagros que vas a experimentar en marzo no van a venir de afuera. Van a venir desde tu alineación interna con lo que ya existe en el campo de posibilidades. Un milagro no es un evento externo que rompe las leyes naturales. Es un evento que ocurre cuando tu frecuencia se alinea con una probabilidad que antes estaba oculta. Y el primer día de marzo es el día donde esa alineación se vuelve más accesible porque el ruido de febrero ya se disolvió y el campo está limpio. Marzo te reconoce y responde. Observa tu cuerpo ahora mismo. Nota si tu respiración se volvió más lenta, más profunda, sin que lo decidieras conscientemente. Nota si tu postura cambió ligeramente, como si algo en tu columna se estuviera enderezando. Estas no son sugestiones, son señales de que tu sistema nervioso está entrando en coherencia. Cuando tu sistema nervioso entra en coherencia, el campo a tu alrededor responde con sincronicidades. No porque el universo te esté premiando, sino porque la coherencia interna elimina el ruido que antes bloqueaba las señales. El umbral de marzo es el punto donde el ruido se minimiza y las señales se amplifican. Ahora, aquí está algo que muy pocos entienden. El domingo 1 de marzo no es solo el inicio del mes, es el inicio de la semana dentro del inicio del mes. Es un doble portal. Los portales dobles son raros, ocurren pocas veces al año y siempre marcan cambios que no tienen retorno. Si estás viendo esto hoy, significa que tu campo está pidiendo un cambio sin retorno, no un cambio cosmético, no un cambio de hábitos, un cambio de identidad, porque marzo no te transforma, te revela quién ya eres cuando dejas de fingir que eres otra cosa. Siente esto.
¿Qué parte de ti sabe exactamente qué debería estar haciendo, pero la ignoras porque parece demasiado arriesgado, demasiado loco, demasiado diferente de lo que todos esperan? Esa parte es tu frecuencia real, y marzo es el mes donde esa frecuencia deja de ser una posibilidad y se vuelve una instrucción. No una sugerencia, una instrucción. El umbral de marzo no te pregunta si estás listo. Te coloca en la posición donde la única opción coherente es actuar desde tu frecuencia real. Esto no llega por azar. Aquí está la paradoja central que necesitas sostener. Si este video te eligió, tú ya elegiste cruzar el umbral antes de hacer clic. El clic fue solo la confirmación física de una decisión que tu campo ya había tomado. Y si tu campo ya decidió, lo único que te queda es alinear tu mente con lo que tu campo ya sabe. Marzo te reconoce y responde. Ahora, observa esto con atención porque aquí está la tercera revelación. El mes de marzo tiene exactamente 31 días, y el número 31 en numerología se reduce a 4. 3 más 1 igual a 4. El 4 es el número de la estabilidad, de la estructura, de la manifestación en el plano físico. Marzo no es el mes de los sueños etéreos, es el mes donde lo etéreo se vuelve sólido. Lo que imaginas en marzo se construye en marzo. Lo que decides en marzo se manifiesta en marzo, no en 6 meses, en marzo, porque el campo está abierto de una forma que solo ocurre cuando el ciclo completo está diseñado para la materialización acelerada. Y aquí está algo más que las tradiciones místicas siempre supieron. El primer día de cualquier ciclo contiene la información completa del ciclo entero. Es como una semilla que ya tiene codificado el árbol completo. Si hoy, domingo 1 de marzo, activas la frecuencia correcta, el resto del mes se despliega desde esa frecuencia. No tienes que hacer marzo, solo tienes que anclarte en la frecuencia correcta hoy y el mes se hace solo. El umbral de marzo no requiere esfuerzo, requiere alineación. Siente esto otra vez. Ese ajuste sutil en tu pecho, esa claridad en tu mirada, esa sensación de que algo se está ordenando aunque no sepas qué. Eso es marzo trabajando en ti antes de que termines de escuchar este video. Eso es el campo respondiendo a tu presencia aquí, ahora, en este preciso instante. Marzo te reconoce y responde. Ahora, pregúntate esto. ¿Cuántas veces en tu vida esperaste el momento perfecto para comenzar algo y ese momento nunca llegó? El momento perfecto no existe. Lo que existe es el momento alineado. Y el momento alineado es cualquier momento donde tu frecuencia interna coincide con la frecuencia externa del ciclo. Hoy, domingo 1 de marzo, la frecuencia externa está completamente abierta. La pregunta no es si el momento es perfecto. La pregunta es si tú estás dispuesto a cruzar el umbral sin garantías de cómo se verá del otro lado. Porque del otro lado no hay certezas previas, hay certeza en movimiento. Y marzo es el mes, donde la certeza en movimiento se vuelve tu estado natural. Aquí está algo que necesitas entender sobre los milagros. Un milagro no es un evento extraordinario que rompe la lógica. Es un evento lógico que ocurre en una frecuencia donde la mayoría no está vibrando. Si este mes experimentas milagros, no es porque el universo te esté favoreciendo de forma arbitraria. Es porque cruzaste el umbral de marzo con la frecuencia correcta y el campo simplemente respondió a esa frecuencia. No hay magia, hay coherencia. Y la coherencia siempre parece mágica cuando no entiendes la frecuencia desde la cual opera. Ahora observa algo más. ¿Por qué este video te apareció hoy y no ayer, no mañana, no la semana pasada? Porque tu campo estaba esperando este día específico. Febrero tenía que cerrar completamente para que marzo pudiera abrirse completamente. Y si el video llegó hoy, es porque tu campo ya procesó el cierre de febrero y está listo para la apertura de marzo. Esto no es casualidad,
Esto es causalidad futura operando en el presente. El umbral de marzo no espera a que estés preparado, te prepara mientras lo cruzas. Siente tu cuerpo de nuevo. Nota si hay una sensación de ligereza en tu cabeza, como si algo pesado se hubiera disuelto. Nota si tus hombros están menos tensos que hace 5 minutos. Estas son señales físicas de que tu sistema nervioso está entrando en el estado que marzo requiere para operar. Marzo no trabaja con tensión, trabaja con fluidez. Y si tu cuerpo se está relajando mientras escuchas esto, es porque ya está respondiendo a la frecuencia del mes antes de que tu mente termine de entenderlo. Marzo te reconoce y responde. Aquí está la cuarta revelación, y esta es la más directa. Todo lo que vas a experimentar en marzo ya existe. No está por crearse, ya existe en el campo de posibilidades. Tu trabajo no es crearlo, es alinearte con la frecuencia donde ya está ocurriendo. Y esa alineación empieza hoy, ahora, en este instante, con una decisión tan simple que parece que no debería tener poder, pero tiene todo el poder. La decisión de reconocer que este video no llegó por azar. Que marzo no es un mes aleatorio, que tú no estás aquí por accidente. Cuando reconoces eso, el campo responde con evidencia, y la evidencia no tarda. Llega rápido, llega en horas, no en semanas. Ahora, aquí está algo que vas a notar en los próximos días. Las personas que necesitas conocer van a aparecer. Las oportunidades que estabas esperando van a materializarse. Las ideas que parecían bloqueadas van a fluir con una claridad que no habías experimentado antes. Y cada vez que eso ocurra, vas a recordar este momento. Vas a recordar que estuviste aquí, el primer domingo de marzo, cruzando el umbral mientras este video te mostraba lo que ya estaba ocurriendo en tu campo. El umbral de marzo no promete, entrega, pero solo entrega a quienes lo cruzan con intención clara. Observa esto. ¿Cuántas veces en tu vida algo imposible se volvió posible en el momento exacto en que dejaste de forzarlo? Marzo opera con ese principio. Marzo no responde al esfuerzo, responde a la alineación. Y la alineación no es un estado místico inalcanzable, es un estado de coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esos 3 niveles coinciden, el campo responde con sincronicidades que parecen diseñadas específicamente para ti. Y lo están, porque tu campo individual es parte del campo colectivo, y cuando tu frecuencia individual se alinea, el campo colectivo te sostiene. Esto no llega por azar. Siente esto una vez más. Esa sensación de que algo en tu vida está a punto de cambiar de forma irreversible. No es ansiedad, no es miedo, es anticipación coherente. Tu sistema sabe que está cruzando un umbral y está activando los recursos internos que necesitas para lo que viene. Marzo te reconoce y responde. Ahora, si llegaste hasta aquí, si seguiste escuchando hasta este punto, haz algo más. Suscríbete a este canal para permanecer en esta frecuencia, porque lo que estás recibiendo hoy no es información, es activación, y la activación necesita continuidad. Si te desconectas ahora, el campo sigue operando, pero tú pierdes las señales que te ayudan a navegar. Si te mantienes conectado, las señales se amplifican. Es así de simple. Suscríbete, activa la campana, porque marzo es solo el inicio, y lo que viene después requiere que estés en la frecuencia correcta para recibirlo. Y si esto te está sirviendo, si sientes que esta transmisión llegó en el momento exacto, compártela con alguien que necesite cruzar el umbral contigo, porque los umbrales se cruzan mejor cuando no estás solo, no porque necesites compañía, sino porque cuando compartes la frecuencia se amplifica. Y cuando la frecuencia se amplifica, los milagros dejan de ser raros y se vuelven tu nueva normalidad. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. Aquí está la última revelación antes del cierre.
Marzo no te pide que cambies todo de golpe. Marzo te pide que des el primer paso desde tu frecuencia real y luego el mes entero se organiza alrededor de ese primer paso. El primer paso no tiene que ser grande, tiene que ser coherente, tiene que venir desde el lugar donde ya sabes qué hacer, aunque todavía no sepas cómo. Y cuando das ese primer paso, el umbral de marzo responde con el segundo, con el tercero, con el décimo. No tienes que ver los 31 días por adelantado, solo tienes que cruzar hoy. Ahora percibes el umbral de marzo actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una claridad que no estaba ahí hace 15 minutos, pero que ahora es innegable. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites que marzo te reconozca. Permites que marzo responda. Permites que los milagros dejen de ser excepciones y se vuelvan la estructura natural de tu realidad. Cuando esta imagen se apague, cuando este video termine, la frecuencia permanece contigo, porque lo que activaste aquí no se desactiva, se amplifica. Y en los próximos días, cuando las sincronicidades empiecen a aparecer, cuando las puertas que parecían cerradas se abran con una facilidad que no esperabas, vas a recordar este momento. Vas a recordar que estuviste aquí, el primer domingo de marzo, cruzando el umbral con intención clara. Y vas a sonreír, porque vas a entender que nada de esto fue casualidad, que este video te eligió, que marzo te eligió, que tu yo futuro ya organizó todo para que llegaras exactamente aquí, exactamente ahora, exactamente en el momento preciso donde el campo estaba completamente abierto para recibirte. Marzo te reconoce y responde. Y tú, que cruzaste el umbral hoy, ya eres parte del mes que viene. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar.